Tuvimos entonces el 10º Congreso Interfaces Híbrido 2022, con más de 340 ponencias y prácticamente 45 comisiones. Muchos ya han estado otros años, muchos profesores de la casa, mucha gente del interior y del exterior. Así que bueno, esto marca que, digamos, el vínculo entre la enseñanza media y universitaria sigue creciendo. Para no demorarlos, porque tenemos 2 horas, simplemente voy a hacer algunos tips, algunas bajadas. Los que ya vienen estando lo conocen, pero probablemente hay gente nueva que no. Las ponencias tienen 10 minutos de tiempo. Yo voy a nombrar ahora el orden en el que van a exponer, más allá de las excepciones o cuestiones que hubiese que modificar en el momento. Una vez que termine el expositor 1, yo ya le voy avisando con antelación para que se prepare el expositor número 2, de manera que esto tenga agilidad, no se haga pesado, no se haga largo. Por eso, gracias a la colaboración de Adrián, pudieron ya ir chequeando video, parte técnica y demás, con lo cual no debería generar ningún tipo de problemática. Y siempre guardamos, quienes coordinamos, tiempo para que haya una línea de debate al final, ¿no? Que creo que es lo rico y lo interesante más allá de las presentaciones. Así que entonces yo los voy a ir nombrando, así ustedes ya se ubican de acuerdo como en el colegio, quién pasa primero, que siempre esas ganas están ahí atentas. Primer presentación va a arrancar Andrea Steyerwald con afiliación intelectual en el nivel superior, el caso de la enseñanza en la materia escritura. Ahora voy a seguir nombrando, nada más que voy a invocar los nombres, no voy a repetir nuevamente el texto de cada presentación, si no se va a hacer muy largo. Y en la medida en que sí los vuelva a presentar, ahí sí vamos con la introducción. Entonces, arranca Andrea, la exposición número 2 viene María Laura Espina, en la 3 Gustavo Lento, Navarro. La 4 es la de Mary Vergara, que ahí Mary vemos como si llega o no llega tu compañera, quédate tranquila. En la 5ª está Julieta Bentivenga. En el 6º orden está Paula Daniela Franco. En el 7º orden, Rocío del Carmen Luna Urdaibay. Y en la última exposición, Marisa Pascale y Gladys Parodi. ¿Sí? Entonces son 8 exposiciones, 2 de ellas tienen 2 personas. Como el total por exposición es de 10 minutos, en el caso en que tuviesen que compartir ustedes la exposición con alguien más, verán cómo se acomodan. Se habla una, se hablan las 2, se habla 5 minutos cada una. Eso es a PHL, pero bueno, está bueno aclararlo para evitar después tener que cortar. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con la número 1, que es Andrea Steyerwald, y vuelvo entonces a repetir su título de exposición. Afiliación intelectual en el nivel superior, el caso de la enseñanza en la materia escritura. Bueno, muchas gracias Patricia por la presentación, Adrián también por la asistencia técnica, todos los presentes y siempre el trabajo que hace la Universidad de Palermo con este evento que siempre nos recibe. La verdad es que agradezco profundamente. Bueno, en principio, este trabajo es un trabajo que forma parte de un trabajo justamente la situación de pasaje o la situación de los tránsitos, ¿no? Entre un nivel y otro, entre el nivel medio y el nivel superior. Sabemos, como bien ha dicho Patricia, que este es y sigue siendo un foco de investigaciones muy importantes. Muchas veces se concentra esta investigación en cuestiones vinculadas a los estudiantes. Alain Coulon quizá es uno de los representantes más trabajados, por lo menos a mí también es de la escuela francesa. Alain Coulon y Dubé son los que más me interesan porque tratan al problema de los tránsitos, a los avatares, como sería la traducción literal desde el francés, ¿no? De la afiliación no solo intelectual, sino institucional, que implica el pasar de un nivel a otro. Lo tratan desde no solamente el punto de vista académico, sino desde el punto de vista emocional.
Y desde el punto de vista institucional. Entonces, el trabajo que hicimos fue retomar, concentrados en la afiliación intelectual. El trabajo es mucho más grande de lo que presentamos acá, pero básicamente lo que hicimos es dejar de mirar al estudiante y empezar a mirar la enseñanza, no pensar en las dificultades que tienen los estudiantes, sino las características que tienen las enseñanzas en ambos niveles, para ver qué pasaba con la relación entre la materia literatura, que es lo que encontramos en general en el último año de la escuela secundaria, y la materia escritura, en términos generales, que es lo que encontramos en el nivel superior. Y pensar que a veces el nombre o el contenido, que el nombre y el contenido sean parientes, no significa que los procesos de aprendizaje, los procesos de enseñanza y las cuestiones institucionales tengan mucho que ver. Para eso encontramos estas variables que presenta Coulon, que dice que, bueno, que el tránsito lo que hace, que para ser eficaz en el tránsito, primero hay que poder separarse de aquello que es característico, que forma parte de la cultura escolar, y pasar a la cultura académica, es decir, ir dejando como al margen algunas prácticas y apropiándose de otras para llegar a la agregación. Para analizarlo en concreto, en el sistema de prácticas utilizamos el sistema de actividad de la enseñanza. Yo sé que es breve, así que vamos a mostrar simplemente el sistema de la actividad, lo que vamos a llamar multiagenda de un profesor de literatura de la escuela secundaria, para que veamos cómo realmente el prefijo multi al profesor de escuela media le cabe muy bien. Sabemos muy bien que el sistema de actividad es una unidad para medir el sistema que es deudora de Vygotsky y de Leontiev, ¿no? Y que tiene 6 elementos imbricados, que son los sujetos, ¿no? Que forman parte de una comunidad, persiguen objetos que están vinculados con resultados, y bueno, hay herramientas, reglas y divisiones del trabajo. Nosotros miramos la multiagenda del docente de literatura. Esto estudiando 18 clases de un profesor en el último año de literatura, en este caso es una profesora de literatura, y vimos que entre las reglas que seguía un montón de reglas, como los documentos pedagógicos ministeriales, los acuerdos interinstitucionales, las planificaciones y los informes para la inclusión. Esto fue previo a pandemia. Después de pandemia hicimos lo mismo, y acá se le suman programas en la provincia de Buenos Aires, tipo ATR, Forte, un montón de revinculaciones, un montón de reglas que sigue el profesor, que son muy distintas de las que tiene un profesor en la universidad, donde generalmente se asienta su tarea en documentos más propios de la cátedra y que pueden ser revisados, actualizados en función de la comunidad con muchísima más facilidad que el sistema de la educación media. La comunidad, vimos un grupo de 6º año, vimos que la comunidad educativa en extenso también influía un montón. El personal de apoyo a la inclusión, es decir, niños, estudiantes y estudiantes con adaptaciones, incluso la comunidad académica, por algunas relaciones, formaban parte también de esa multiagenda, que son multidiscursos, que son multiacuerdos que un docente de la escuela media lleva adelante. La verdad es que la tarea que hacen los docentes en 2, 3, en este caso 3 horas semanales, es majestuosa, ¿sí? Porque tienen que ocuparse de todas estas variables, por eso hablamos de multiagenda. División del trabajo: suelen utilizar para el trabajo en aula los cuadernillos, pero también tienen que tener actividades adaptadas, actividades de articulación con otras instituciones, ¿no? Y entre los elementos que utilizan, herramientas así propiamente dichas y concretas, las planificaciones, registros de seguimiento, los discursos que pululan alrededor, materiales de aprendizaje, su propia formación personal. Y el objeto también es un objeto ampliado respecto de la materia escritura en el ingreso o en la afiliación académica, porque implica la literatura latinoamericana,
el conocimiento de la literatura latinoamericana, la relación con la inclusión y la revinculación en el caso de los post-COVID, y además la lectura, la escritura y la oralidad. Entre los resultados que vimos nosotros, en este caso que había un trabajo de afiliación institucional, vimos que se focalizaba un montón en la crítica literaria y en la lectura de textos disciplinares como ficcionales. Y había algunas, obviamente, oralización de ideas, reflexión, intercambios colectivos y algunas actividades de producción escrita. Pero realmente la tarea del profesor en la escuela secundaria relacionada con la materia de escritura de la universidad no acoplan, corresponden a dos culturas y a dos modos de pensar la educación, los propósitos y los fines que realmente digamos, se aunan en el pasaje, pero no son una continuidad. Y no lo vemos como algo problemático, sino que lo vemos como algo inherente para pensar, y entonces, en conclusión, llegamos a que para nosotros los estudiantes están inmersos en dos culturas, entonces más allá de las capacidades o las dificultades que puedan tener en sí mismos, los sistemas de enseñanza y la multiagenda del docente son muy distintas en un caso y en otro. Así que bueno, eso es todo, cortito, podríamos decir un poco más, pero bueno, creo que pensarlo desde el lugar de la multiagenda y de las preocupaciones que hay en una cultura y en otra, nos abre por ahí una puertita más de entrada para pensarlos menos en términos de dificultades, más en términos de desafíos. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrea, muy interesante, gracias. Después yo me voy anotando algunas cosas para poder incluirlas Perfecto. en las líneas de debate. Y ahora le doy pie, por supuesto, a María Laura Espina en la exposición Aprender con otros. Bueno, buen día. Ahí me escuchan bien. Bueno, yo soy María Laura, soy diseñadora gráfica, egresada en FADU hace bastante tiempo, y este año cumplo 30 años como docente ininterrumpidos aquí en Palermo. Y bueno, a través de todo este tiempo como docente, empecé a pensar, y estoy desarrollando un escrito acorde a eso, sobre el aprendizaje con otros, ¿no? Justamente me apoyo en una frase que dice Jean Piaget, que dice: solo la cooperación conduce a la autonomía. ¿Por qué trabajo con este concepto? Dicto hace ya varios años una asignatura, que es una asignatura troncal dentro de la carrera de diseño gráfico, se dicta en el tercer año, último año de la carrera. Es una asignatura que se denomina Comunicación y Diseño Multimedial 1, nivel 1, y también tiene su nivel 2. Es particular la asignatura porque tiene sus dos niveles en un cuatrimestre. Primero, en este momento, por ejemplo, estoy dictando el nivel 1, y el nivel 2 va a venir a partir de marzo 2023, siempre con el mismo grupo, ¿sí? Y la particularidad que tiene es que se cursa 2 veces por semana. Por lo tanto, mi planificación es doble con respecto a lo normal de una asignatura universitaria. El proyecto es individual, es un proyecto complejo, es un proyecto de largo alcance para un alumno que se está por recibir como diseñador gráfico. En el nivel 1 desarrollan un sistema de identidad, una marca para un tema particular. En este momento estamos trabajando con centros culturales y museos, a elección de los alumnos, por supuesto, para que se sientan motivados. Desarrollan toda su normativa de marca, su identidad completa, alguna que otra aplicación, pero en el nivel 2, a través de 7 etapas del proceso, es un sistema de alta complejidad, así le llamamos los diseñadores gráficos, hacen las bajadas en las aplicaciones en cuanto a exploraciones morfológicas, indumentaria, publicidad, sistema editorial, packaging, sistema digital, señalético y demás. Con lo cual, la asignatura implica un proyecto
proyecto individual complejo en donde cada alumno se posiciona como líder de sí mismo, de su proyecto. En esta instancia del proyecto que es tan individual, a mí me pareció muy importante gestionar este aprendizaje que no solamente sea individual, sino también que sea colaborativo con el grupo, ¿no? Que sea un aprendizaje con otros. Por eso titulé al texto que estoy escribiendo con ese título, ¿no? Cómo potenciar y favorecer un trabajo grupal en algún momento de la cursada sin perder el equilibrio con respecto al trabajo individual. Eso hace que el aula favorezca un espacio común, ¿no? Comunitario, donde prevalece siempre la individualidad del proyecto, pero el alumno, en la medida que va transitando toda esta cursada, es una cursada donde se aglutinan conocimientos de todas las asignaturas, porque fíjense que se suma editorial, se suma gráfica, se suma packaging, todo se aglutina aquí. Entonces eso hace que me pareció importante favorecer estas prácticas grupales que a veces los docentes en realidad las evitamos, ¿sí? A veces favorecer estos trabajos en grupo, ¿no? O estas interacciones grupales por el solo hecho de que siempre sabemos que los trabajos en grupo alguna vez tienen inconvenientes, o porque los alumnos no se llevan bien, o porque no se pueden encontrar. Siempre una situación, ¿no? Que en realidad la vemos con esa mirada, pero si cambiamos nuestra mirada como docentes podemos abrir un nuevo espacio de interacción que pueda realmente favorecer o transformarse en una oportunidad de aprendizaje. Para mí es importantísimo potenciar este trabajo grupal, aún en pequeñas dosis. No necesariamente se trabaja con el grupo entero, sino a veces generar pequeños grupitos, más en estas cursadas como estamos ahora, ¿no? Estamos vía Zoom. La parte social me parece fundamental en cuanto a cómo la potenciamos los docentes, y favorecer esos intercambios entre los alumnos, a veces con un tema, a veces con una mirada de un alumno hacia otro en relación a su proyecto, para poder escuchar sus aportes, para poder hacer intervenciones, me parece muy nutritivo. Solo eso se puede dar. Solo eso se puede dar si el docente da esa posibilidad, ¿no? Si el docente en un grupo determinado, conociéndolo por supuesto, se transforma en un docente mediador. O sea, si el docente es mediador y tiene las herramientas pedagógicas para hacerlo, por eso ahí la importancia del conocimiento pedagógico del docente, ¿no? No es solamente un docente que sepa de su asignatura, sino que tenga las herramientas pedagógicas para poder favorecer ese aprendizaje en los alumnos, y que de alguna manera lo conduzcan hacia la autonomía, ¿no? Estamos en ese camino. El alumno va a transformarse en breve tiempo en un profesional, y necesitamos acompañarlo para favorecer su propia autonomía. Esto, digamos, nos dice que el docente mediador puede organizar mejor sus prácticas, sus contenidos, escuchar a sus alumnos, escuchar sus intereses, favorecer, ¿no? Sus habilidades y sus capacidades. Es una idea, ¿no? La de construir un andamiaje que favorezca estas oportunidades y perder el miedo a hacer estas intervenciones grupales, ¿no? En mi caso particular, tengo que estar haciendo un equilibrio permanente, porque no puedo dejar de mirar el trabajo individual, hacer esta tutoría, este mentoreo de cada proyecto individual, son todos distintos, entender los procesos de los alumnos y los mecanismos para que puedan lograr buenos procesos y riquezas interesantes en sus proyectos, pero al mismo tiempo generar estos puntos de contacto que hacen que pequeños trabajitos en grupo, en alguna clase, lo puedo hacer, como les decía, tengo 2 clases en la semana, entonces estoy generando estos espacios de intercambio en grupo que hacen que el alumno socialmente pueda intervenir con otro,
pueda sentirse escuchado, pueda comentar cosas que a veces en un grupo más grande no hace, pueda escuchar la mirada de un compañero sobre su propio proyecto, encontrar aportes y de alguna manera despertar el aspecto colaborativo. Me parece que eso es fundamental en estas comunidades de aprendizaje, favorecer estos espacios de colaboración, de solidaridad, llamémoslo con el nombre que cada uno no quiera, pero el trabajar juntos, en ese trabajo juntos, los alumnos se potencian y terminamos obteniendo después trabajos individuales más ricos. O sea, lo que por ahí pensamos, uy, el trabajo en grupo y los pibes tienen problemas y se quejan, no sé, no, para encontrarse, en definitiva, si lo sabemos mediar como docentes, terminamos obteniendo, no solamente dando la oportunidad social de interacción, sino que también eso viene como algo muy positivo para el propio proyecto individual, ¿no? Promover este cambio en nuestra mirada, promover el intercambio, favorecer el intercambio, potencia la cooperación, potencia el aspecto colaborativo y hace que los alumnos se nutran entre sí y nosotros también, como profesores, nos nutrimos de todos esos intercambios. Así que bueno, les quería compartir esta experiencia que en realidad la estoy poniendo en práctica permanentemente, ¿no? Es algo que vengo ya desde el año pasado intentando incorporar para favorecer y los alumnos lo agradecen, ¿no? Se sienten que, sobre todo en este momento que estamos trabajando así vía Zoom, se sienten que tienen un espacio donde pueden hacer intercambios con estos pequeños trabajitos en grupo. A veces es una lectura de un párrafo de un autor, a veces en grupos de 2 o 3, a veces es revisar el estado de situación de la marca que están trabajando, de a 2, cosa que puedan interactuar mejor. Otras veces es realizar un panel sobre algún tema de contenido teórico que estamos viendo entre 3 o 4, donde puedan a través de los apuntes interactuar. Siempre cosas chiquitas, pero que van favoreciendo y van dando ese andamiaje, ese soporte al proyecto individual. Así que bueno, les quería compartir esta experiencia, espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias. Creo que estoy a tiempo, ¿no? Con el Sí, tiempo, María Patricia. Laura, muchas gracias a Bueno, vos. La verdad por favor. que vienen muy bien las presentaciones. En ambas rescato hasta ahora que se habló y algo me parece interesante como profesora de facultad. Yo tampoco me presenté, bueno, hace 20 años que estoy en Palermo, en otras instituciones, aparte de mi actividad profesional. Y se habla de lo emocional, y bueno, la verdad que es importante porque los alumnos, más allá de ser, ser seres humanos que tienen que absorber contenido, son personas, les pasan cosas, y todo lo que están tomando hasta ahora me parece que amerita, bueno, dar también este pie. Yo no los voy presentando con los títulos de cada uno, me parece mejor que se presenten ustedes, quiero aclarar esto. Yo podría hacer una presentación breve, pero me parece más rico porque ustedes le pueden dar el contexto que quieren. Tal vez cuando enviaron a la facultad enviaron 3 posgrados o un título académico, y tal vez en este momento prefieren decir estoy dictando tal materia o estoy en tal universidad o le quiero dar este contexto a la charla. Así que gracias María Laura, y vamos a continuar con Gustavo Lento Navarro, gran profesor también de la universidad, como María Laura de muchos, muchos años. Bienvenido Gustavo, y bueno, qué más que escucharte. Muchas gracias, Patricia, estimadas y queridas colegas. Un honor poder compartir con ustedes algunas reflexiones que me acontecen. A continuación, lo que voy a hacer para poder cumplir con el tiempo estipulado, voy a leer el texto, con lo cual les pido permiso a todos ustedes de leer, o sea, voy a hacer una presentación oral, pero voy a seguir el guión que tengo estipulado para no irme por las ramas, fundamentalmente. Lo que me gustaría compartir con ustedes es una idea central. La idea fuerza de lo que voy a compartir tiene que ver con la demora, la idea de demorarnos, pero fundamentalmente como esa gota que horada la piedra en donde la aceleración, lo voraz, está presente. Y como esa gota donde se instala el tiempo, la demora, participa activamente sobre la manera en que entendemos a nuestro mundo.
es un poco esa idea. Giro porque tengo el texto en otra pantalla, ¿sí? No es porque tenga un buen perfil y esté dándoles el buen perfil, ¿de acuerdo? Comienzo entonces. Agradezco su amable y amigable atención. A lo largo de los años, los docentes hemos verificado cómo nuestros estudiantes atravesaban los aprendizajes con un alto nivel de frustración, desasosiego y falta de ganas, ocasionando el abandono de los cursos y su consecuente frustración. La incorporación de las nuevas tecnologías a la cultura y a la vida cotidiana, la flexibilización de paradigmas que parecían inamovibles, la vida cotidiana, un presente fugaz y un futuro incierto, la falta de trabajo a nivel global, los requerimientos profesionales a edades tempranas ridículamente solicitadas por un mercado, el tiempo como incertidumbre, enfermedades, pandemias, puso en ebullición la educación, la sociedad, la cultura y a nosotros mismos. Las experiencias actuales de aprendizaje están teñidas de quejas continuas, de colegas puntualizando el conflicto en el exceso del uso de las tecnologías digitales, la ausencia de la lectocomprensión, el rudimiento uso de la oralidad y la falta de conceptualización en las ideas, sumado a los reclamos constantes de los alumnos por falta de motivación, el aburrimiento en los contenidos de las materias. Estamos ante dos universos enfrentados, con alta dificultad de comunicación entre ellos, con una mirada crítica despojada de cualquier empatía como lugar común entre ambos. Dos generaciones en pugna, que se encuentran en un acontecimiento colectivo como la educación y la formación, sumados a ruidos e interferencias que erosionan la comunicación entre ambos. La generación que pasó de lo analógico a lo digital ya mostró una severa mutación en los rangos de recepción de los conocimientos. Es hoy esa generación la que transmite información a la generación digital, conectiva y reticular. Los modos de funcionamiento de la mente humana se remodelaron según los dispositivos tecnocognitivos que acontecieron en cada época. La cuestión de la transmisión cultural es fundamental para entender el proceso de pasaje de información de una generación a la otra. La transmisión es, sobre todo, un problema ligado a la sensibilidad, a los modos de sentir y de ser. Una generación le hereda a la siguiente los modos de comprensión y decodificación e interpretación del mundo en el cual vive, generando una cosmovisión basada en la herencia cultural. Este traspaso no se da únicamente a partir de metodologías de aprendizaje, sino que además se lleva adelante a partir de las interacciones sociales, humanas y sensibles. Es aquí donde se halla el núcleo del problema antes mencionado. En el texto Generación Posalfa, Patologías e Imaginarios en el Semio Capital, el filósofo contemporáneo Franco Berardi, autor de este texto, dice lo siguiente, cita textual: el pool de corporaciones trata de monopolizar la infosfera entera y, en consecuencia, los flujos de producción de la imaginación humana. Este proceso, en efecto, ya está en una fase bastante avanzada. La producción industrial de contenidos para la televisión, el cine, la radio, internet, la edición en papel, la emisión de flujos ininterrumpidos y masivos de publicidad han producido un efecto de homologación heterodirecta de la actividad mental humana. La disneyificación del imaginario colectivo lleva más de 50 años, y los efectos son bien visibles en la progresiva pérdida de capacidad imaginativa por parte de las últimas generaciones, en el conformismo creciente de los consumos, los estilos de vida y las experiencias sobre el mundo. La Disney Corporation ha conseguido un efecto de uniformización de la sensibilidad y del imaginario mundial mucho mayor del que lograron hacer en épocas pasadas la Iglesia y las religiones. Fin de la cita.
La televisión, el cine, la publicidad, las computadoras y los dispositivos celulares forman parte de nuestra vida y de nuestro modo de trascender en la sociedad. Larga cantidad de horas estamos expuestos a los mensajes que estos dispositivos emiten. Este tsunami de información ahoga nuestra capacidad de decodificar si un enunciado que recibimos es verdadero o falso. Fuimos perdiendo a lo largo de los años nuestra capacidad de discernir y hemos incorporado la indiferencia hacia argumentos críticos que fueron reemplazados por discursos mitológicos, donde todo es posible y toda posverdad se transforma en real, verdadera. Este proceso de disciplinamiento, de modelación de la sensibilidad, conlleva el problema de la palabra y por ende de la interpretación y la creación de conceptos e ideas. En la interacción humana, el contacto y las relaciones, en el contacto y las relaciones, incorporamos siempre nuevos efectos sobre la sensibilidad. A partir del lenguaje es como entendemos la conexión sensible y perceptiva que nos hace humanos. Cuando esto se pierde, por la gran cantidad de horas que estamos frente a la máquina, nuestra sensibilidad es modelada a partir de dispositivos electrónicos que envían mensajes de bit. En la modernidad, los efectos psicocognitivos sobre nuestros modos de aprender el universo se desarrollaron paulatinamente de la mano de la secuencialidad de un texto, del tiempo para entenderlo e interpretarlo, para luego hacerlo propio. Pasaban lustros o siglos para que las técnicas culturales cambiaran nuestro modo de descifrar el mundo y la ilusoria interpretación de la realidad. Pero cuando las tecnologías videoelectrónicas y luego las conectivas reticulares tomaron control sobre nuestra sensibilidad, los modos de aprendizaje, memorización y verbalización lingüística se modificaron velozmente en el marco de una sola generación. Este punto es radical, queridas colegas, para entender la raíz del problema de nuestros alumnos traen a las aulas. Ciertamente, la constitución cognitiva de la generación que recibe las informaciones en formato simultáneo, fragmentado y superpuesto, es distinta a la constitución cognitiva de la generación que recibimos la información de manera secuencial y analógica. La dificultad surge en poner en comunicación estas dos mentes que funcionan según formas diferentes e incompatibles. Y como docentes, ¿qué soluciones podemos plantear? Ya voy cerrando. Así como entendemos que la experiencia de compartir conocimientos amerita un intercambio positivo de información, también podríamos aceptar que el trabajo docente para las nuevas generaciones necesitará de estrategias novedosas que no nieguen el presente, que no puntualicen en la crítica del progreso tecnológico y que no persigan como objetivo único y primordial el acompañar al estudiante en el camino de trascender en una sociedad. El aula, como contexto de significación físico y conceptual, del intercambio de conocimientos está perdiendo valor y legitimidad ante las nuevas generaciones que buscan desesperadamente ser aceptadas en una sociedad acelerada, que no toleran perder el tiempo ante un nuevo aprendizaje, que necesitan ser estimuladas constantemente para sentirse en tiempo y espacio, que buscan soluciones mágicas a su incertidumbre cotidiana, que sostienen sobre sí mismos el reclamo de un mercado que los narcotiza con ficciones y quimeras acerca de un futuro modelado por una idea de éxito efímero y laxo, sumados a los conflictos de relación entre pares y a la baja erotización de la vida. Ellos, nuestros estudiantes, la nueva generación, nos abre las puertas a las preguntas necesarias que deberíamos hacernos los docentes en la educación y en la formación de nuevos profesionales. Y nos proponen reflexionar sobre las futuras estrategias de enseñanza que puedan sobrellevar los avatares de una época incierta y difusa. Hoy nos encontramos trabajando bajo plataformas virtuales, el aula virtual como evolución de la vieja e histórica aula presencial. La evolución humana fue demostrando sus avances al unísono, y a veces no tanto, en respuestas a las necesidades humanas. La palabra tomó forma de escritura, de libro, de biblioteca, y luego de dispositivos electrónicos, y de gigantescos archivos digitales. La máquina a vapor,
y luego a motor por combustión, se transformaron en máquinas cibernéticas, procesando información. Le siguieron las máquinas inteligentes, los robots. El cuerpo humano se volvió cuerpo-máquina, luego cuerpo virtual y ahora cyborgs. La experiencia docente no quedó exenta de los avances tecnodigitales. Estos modificaron la forma de entender nuestro mundo y dieron paso a las nuevas contingencias que vemos día a día en nuestros ámbitos de trabajo. Uno de los temas más controvertidos en que enfrentamos es el extremado flujo de información que manejan nuestros alumnos. Atención a este dato. Desde el año 2000 hasta aquí, se ha cuadriplicado la cantidad de datos que, desde muy temprana edad, los estudiantes tienen al alcance inmediato para atravesar sus conocimientos. Diversos autores sostienen que la cantidad de datos que podemos adquirir como receptores nos genera una parálisis ante la elección de la información, ya que no estamos formateados según los patrones de los sistemas de emisión de mensajes y datos. La evolución de los receptores no fue tan acelerada y progresiva como la de los emisores. Esto produce un efecto de espasmo cognitivo por acumulación de información en un poco tiempo. El universo de los receptores, nuestros alumnos, nosotros mismos, tiene su apoyo en nuestra capacidad neurocognitiva biológica. En tanto los emisores multiplican su potencia de manera electrónica digital y adquiere una velocidad 1000 veces mayor que la nuestra, el proceso es severamente asimétrico. No existen precedentes en la historia de la evolución humana, queridas colegas, en las cuales la mente de estudiantes de todos los niveles de enseñanza haya sido tan sometida y bombardeada por la cantidad de impulsos informativos, invasivos y simultáneos. Es imposible poder atender los efectos de tal catarata de información. Esto ha modificado un recurso fundamental para entender y procesar nuevos aprendizajes. La relación tiempo-comprensión disminuyó considerablemente en estos últimos años. El tiempo del libro, secuencia, paulatino y lineal se ha visto modificado por el hipervínculo de ventanas abiertas a una velocidad letal para la comprensión de nuevos conceptos. El tiempo de atención de nuestros estudiantes es un recurso escaso y se presenta en cantidad limitada. Nos encontramos en el ascenso, y hay mucha más cúspide que subir aún, de una verdadera mutación de los procesos de aprendizaje y del bagaje psíquico-cognitivo de las nuevas generaciones. El aula, como espacio físico de intercambio de conocimientos e instrucción de técnicas y metodologías, resulta ser un lugar propicio para el desarrollo de nuevas competencias disciplinares, personales y humanas. Si entendemos que esta generación ha aprendido más palabras de sus dispositivos electrónicos y de sus redes que de sus congéneres, y que no pueden controlar la cantidad de estímulos de información a las que son sometidos a cada instante, podemos encontrar en ello un trabajo sólido y constante para aproximarnos a posibles soluciones áulicas y estrategias de aprendizaje. Ya cierro, Pato. Con todo esto, y con la vocación pujante de la docencia, desarrollamos nuestros diseños de futuros proyectos áulicos y proponemos nuevos contenidos, temas inéditos, gamificación, y quién sabe cuántas cosas hemos creado, estimados colegas, para generar atención, vocación y estímulo en nuestros queridos alumnos. Tal vez sea el momento de repensarnos como docentes, de entender nuestro rol en este contexto, de revisar los contenidos, los objetivos, las metas. Tal vez llegó la hora de borrar todo y comenzar nuevamente para un nuevo presente. Tal vez sea el momento de volver a la palabra, a la metáfora, a la poesía, a preguntarnos por el amor, por la belleza, por el goce. Tal vez sea el momento de acompañar a nuestros alumnos en el proceso de entender el mundo con más preguntas y menos respuestas. Muchas gracias, queridas colegas. Cierro aquí mi ponencia. Muchas gracias a vos, Gustavo. La verdad que muy interesante. No es el momento ahora para dar devolución, porque de hecho vamos a tener un debate al final, pero creo que todos coincidimos, y los que somos probablemente un poco más grandes y llevamos muchos años en el ejercicio académico, en que si bien la tecnología es maravillosa y el aquí y ahora es maravilloso, no tenemos que dejar de sembrar esta semilla para que el cuestionamiento
y el cerebro funcionen, y esta actividad no es a partir de, como vos bien decís, estar expuesto solo a las pantallas, sino generar otra dinámica. Así que un placer escucharte, Gustavo, muchas gracias. Disculpa la intervención, pero venimos bien con los tiempos, vamos equiparando con las presentaciones. La cuarta presentación va a estar a cargo de Mary Vergara y María Eugenia Folledo, y su título es Estrategias para la gestión institucional en el nivel superior. Así que adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Acá a las corridas en el profesorado, pero para tratar de estar con ustedes, que siempre nos reciben tan bien y nos dan este momento. Bueno, nuestra ponencia se llama Estrategias para la gestión institucional en el nivel superior. Y bueno, vamos a tratar, como estamos tan eufóricos con el Mundial ya tan cercano, vamos a hacer un poco una comparación de estas estrategias con lo que sucede en el ámbito de los deportes, prácticamente, especialmente en el tema del fútbol. La doctora Mary Vergara y mi nombre es María Eugenia Folledo, somos parte del equipo FIC, Formación Integral Creativa de la provincia de La Rioja. Trabajamos en distintos ámbitos privados y estatales, sobre todo con la creatividad, con las TICs, estamos en un proyecto también, que esto que presentamos hoy también es como un poco parte de nuestro proyecto de investigación acerca de evaluación y bueno, vamos a compartir con ustedes algunas experiencias acerca de estas estrategias para la gestión institucional. Mary. Buenos días, soy Mary Vergara Aybar. En este caso vamos a presentar dentro de gestión institucional, como sabemos tenemos muchas dimensiones para analizar. En este caso nos vamos a focalizar en los recursos humanos, pensando en nuestra organización, cómo trabajamos nosotros y aparte cómo trabajamos en las distintas instituciones. Dentro de esto vamos a tomar algo que se retomó hoy con María Laura, que es el trabajo con otros, ¿no? El trabajo con otros como una de las capacidades que se promueven en esta secundaria 2030, bueno, a partir de la focalización en 6 capacidades importantes que se esperan en los niveles obligatorios, pero para mí en todos los niveles, por eso lo planteamos a nivel terciario también. El trabajo que también hacemos en equipo, nosotros preferimos hablar de trabajos con otros a trabajos con equipo, que remite más a una visión más de negocios. Y bueno, y también focalizar en las estrategias, se me pone esto, focalizar en las estrategias que vamos a trabajar, y sobre todo en 3 aspectos importantes, que es revalorizar a las personas que son miembros del equipo. En nuestro caso tenemos, de acuerdo a los proyectos, vamos sumando profesionales de diferentes áreas, reconociendo sus capacidades, pero también aquellas potencialidades que podemos lograr. Está saliendo este banner, ¿no? No lo puedo sacar. Bueno. Sí, le fíjate si podés picar en otra parte de la pantalla. Hace un clic en alguna otra parte de la pantalla que no sea dentro del banner. Es así, se pone y... sí, sí, debe estar actualizando. Ahí estoy viendo que te está actualizando el Windows. Bueno, seguí, tranquila, no te preocupes. Bueno, nos va a tapar un poco la presentación. Te pregunto, Mary, fíjate si tiene una crucecita en el extremo superior derecho para que le puedas... Lo tiene, pero es una trampa que no la puedo sacar. Siendo técnica, no lo puedo sacar. No, ya me pasó muchas veces, disculpen. Pero si descompartís y volvés a compartir, igual, a ver. Porque es algo que es un pop-up que sale y... Ah, entonces tenés que fijarte para bloquear los pop-up después, a futuro, para otras presentaciones. Los bloqueo, pero este no sé, está con el Windows, disculpen. No te preocupes. Bueno, sí, tanto trabajo.
¿Querés salir y volver a intentarlo, Mari? Claro, Salga, probá. bueno. Eso queda, no me responde. No. Eso Queda queda. pegado siempre Por más que adelante. salga a pasar y no puedo presentar ahora porque no puedo pasar por ahí. Esto es gracias a Windows. A ver, escuchá, Mary, porque a mí también me aparece con el Windows 10. Esto tiene que ver con la actualización y obviamente es como un newsletter de noticias mezclado con el clima. Si, como te dicen tus compañeros, vos dejases de compartir pantalla y volvieses a compartir, probablemente probá. ahí se te pueda liberar. No puedo llegar, ahí está, bien. Pero no se va. O sea, si quiere pasar a alguien más hasta que salga, porque esto es cuestión de tiempo. Tal vez, perdón que interrumpa, queridos colegas, una posibilidad es que le pases por Drive a María Eugenia la presentación y sea María Eugenia la que la vaya corriendo en la medida que vos vas hablando, Mary, ¿te parece? Puede ser una buena solución. No sé, María Eugenia, si vos podés abrirlo en tu computadora. Tal vez A ver, vamos a hacer una cosa, así se relajan ambas, porque cuando uno está en esta situación, el estrés y la adrenalina no tiene sentido que uno la segregue, la verdad, innecesariamente. No somos muchas personas. Si están de acuerdo, por supuesto, podemos avanzar, no tengo ningún problema. Y decime vos, Adrián, si estás de acuerdo con la presentación número 5, que ellas se acomoden tranquilas y volvemos con la 4. Ahí ¿Te parece bien? desapareció. Ahí, a ver. Ahí desapareció. Ok. Ahí se desapareció, Mary. Dale, bueno, Ahí, sigan viaje. Dale full screen. A ver. Salió bien. Bueno, ahí estamos. Aquí Ahora tenemos los mascheranos del equipo. Todos recordamos esa frase en la que Mascherano alentaba, ¿no? Y motivaba al resto del equipo. Entonces tenemos momentos en los grupos en los que sucede lo que nos acaba de pasar, ¿no? Que entre todos damos fuerza, nos alentamos, nos motivamos, reconocemos lo que está pasando al otro, le aportamos ideas y tratamos de fortalecer este equipo. Esto nos sucede a nosotros en el profesorado y nos sucede como grupo también, ¿no? Que nos apoyamos, nos damos lugar, nos ponemos en el lugar de ese líder de apoyar y de dar empuje a todos los demás. Bueno, en este caso vamos a hablar de la resiliencia y la paciencia, bueno, como siempre nos pasa, sobre todo nosotros que venimos trabajando en varios lugares y damos conferencias en varios lugares, nos gusta, bueno, tenemos que aprender de esta situación y generalmente con aquellos que nos acompañan también generar las estrategias. En este caso, en recursos humanos hablamos de las estrategias, ¿no? Que son entrenables, o sea, podemos entrenarnos en esta cuestión de superar estas situaciones que a veces por la contingencia van surgiendo. Bien, bueno, continúa el otro. Ajá, bien, y aquí cómo conformamos o cómo armamos el equipo. Tratamos de remitirnos al pensamiento de los rizomas, de esa lógica de los nodos, de ir conformando pequeños equipos de trabajo que se van conectando unos con otros, que solo cobran valor de acuerdo a los flujos, a los intereses. Una característica es esa inestabilidad, digamos, no siempre son los mismos, podemos ir moviéndonos y cambiando de acuerdo a los proyectos que vayan sucediendo. Aquí podemos ver el DT, ¿no es cierto?, que está de alguna manera tratando de conectar esos nodos y tratando de formar esas comunidades de aprendizaje que nos son tan útiles. Y bueno, de una forma en la que podamos todos, digamos, fortalecernos y tener los logros deseados.
Otra cuestión a tener en cuenta en las relaciones es la relación interpersonal, y en esto nos remitimos también, por ejemplo, a Howard Gardner, hablando esta relación interpersonal como una inteligencia, que también es aprendible, que también podemos trabajarla para las situaciones en las que surjan los conflictos, haya que hacer mediación, y esto nos surge mucho no solo dentro intergrupo, sino también con las instituciones en las que trabajamos, cada proyecto que presentamos, ¿no? Esta cuestión de tratar de llevar una buena relación por buenos canales, a pesar de que a veces son bienvenidas las ideas y a veces no, muchas veces nos pasa eso. Bueno, aquí tenemos la mano de Dios, como olvidar ese momento. Y un poco la relacionamos con ese empujón que podemos y queremos darnos, ¿no? Llevando a los compañeros del grupo, a los colegas, a gambetear situaciones como aquí vemos situaciones adversas que a veces nos suceden, ¿no? Que nos pasan inconvenientes, que tenemos situaciones que no nos agradan, cómo podemos de alguna manera tratar de anticiparnos, de ser posible, a algunas situaciones para poder superarlas, y en el momento, si no lo teníamos previsto y suceden, bueno, cómo poder hacer ese jueguito y esa gambeta tal cual lo hace Messi en sus partidos, sus intervenciones. También vamos a hablar de los fantasmas. Con todo lo que vinimos presentando, ¿no? Podemos ver que hay fantasmas que surgen y que también tenemos que reconocer, ¿no? Como estrategia, reconocer, por ejemplo, lo que nos sucede a nosotros, incluso dentro de la familia. ¿Para qué haces esto? Esto no te da dinero, y no les van a hacer un monumento. O en las instituciones, cada vez que proponemos algo creativamente, nos dicen, bueno, esto en mi institución no se puede, esto con los recursos que tenemos tampoco, acá en este pueblito no llega ni la conexión. Bueno, tantos fantasmas que tenemos que aprender a superar y demostrar como equipo, ¿no? La fuerza de las ideas para seguir adelante, reconociendo que hay cosas que nos van a hacer tener miedo, que nos van a hacer paralizar en algunos momentos, pero que creo que allí es cuando nosotros nos complementamos y le damos valor a aquello que deseamos realizar, que es nuestro objetivo, ¿no? Más allá de un rédito económico o del tiempo que nos lleva, ¿no? Como en estas presentaciones que le agradecemos a la Universidad de Palermo, nos lo dijimos, de poder mostrar lo que hacemos cada año. Bueno, queremos un equipo sin banco de suplentes, decimos nosotras, ¿no? Quiere decir que todos los que están allí, importante, y tienen parte, por algo están ahí, porque si están en el banco de suplentes que tienen la intención de entrar a jugar, ¿verdad? Nadie está por casualidad. Siempre hay una razón, aunque, bueno, no la podamos ver, pero tenemos que aceptar a todos con sus posibilidades, revalorizándolos, revalorizando sus capacidades, tratando de reforzar lo que el otro necesita, pero sin dejar a nadie de lado, sin subestimar sus ideas, sus proyectos, sus acciones, sino siempre sumando. La idea es siempre que todos puedan participar, que nadie se quede en el banco de suplentes. Bien, con esto queremos lograr con nuestras capacitaciones, con el trabajo que hacemos con nuestros alumnos en el profesorado, docentes crack, que puedan jugar en medio campo, defensores, ¿sí? También de ataque. Creo que nosotros podemos lograr con muchas cosas. Primero, reconociendo nuestros nuevos roles, como dijo el profesor anterior, me encantó su ponencia. Creo que esto del desafío de los tiempos y el traspaso de los tiempos es algo importantísimo que tenemos que pensar, y en esta formación nosotros creo que estamos comprometidos en mostrar, como en el aula también, mostrar un abanico de posibilidades y de allí despertar motivaciones en los docentes tanto como en los alumnos para que las desarrollen y las apliquen, ¿no? Con esta conciencia de que es nuestra responsabilidad seguir adelante, no mirar atrás, ¿no? Bueno, los golazos
de unos deben ser los golazos de todos, es decir, lo que uno sabe bien, lo que llevamos adelante tiene que ser para felicidad de todos. A veces dentro de un equipo con muchos miembros, algunos tienen algún proyecto en particular y todos deben ser parte del festejo de ese gol, ¿no? Como siempre dicen los futbolistas, fue un trabajo en equipo, todos tuvimos que ver con esto, ¿no? Siempre cuando les hacen la entrevista dicen esto, y es cierto. Esa alegría que debe contagiarse y debemos sentirnos orgullosos de los logros de los miembros de nuestro equipo. A veces nos sucede que en algunas instituciones el equipo de gestión, por ejemplo, nos pone ruedas, que no nos deja ir a otro horario que no tenemos clase, que no nos dejan ahora, por ejemplo, hacer clases virtuales porque no, todo tiene que ser presencial, o bueno, nos ponen trabas. Y hay otros equipos en los que te abren las puertas, se alegran de tus logros, te acompañan con los proyectos nuevos, los dan a conocer o dan el espacio para que uno pueda compartir con toda la comunidad educativa esos proyectos, ¿no? Así que bueno, los golazos para todos. Bueno, ¿por qué no pensar también en esta metáfora del VAR, ¿no? De estas cosas que nos salen mal como equipo, después que presentamos, por ejemplo, después de esta sesión, pensar, volver a mirarnos, ¿no? Volver a mirar la escena y ver qué cosas podríamos mejorar, qué cosas salieron mal, por qué, y de allí como estrategia poder continuar, seguir adelante. Bueno, en esta... No, perdón, sí, vení, vos. No, sí. Bueno, voy a seguir ya porque... en las 3 R's que habíamos mencionado al principio, que nos proponemos dentro del trabajo con el equipo o trabajo con otros, es eso de reconocer sus capacidades, todo aquello que ha desarrollado a lo largo de su vida profesional o de estudiante para ponerlo al servicio de este proyecto, reforzando aquellas cuestiones en las que se destacan, pero también revalorizando lo que ya hicieron, ¿no? Lo poco, lo mucho que uno pueda aportar, creo que lo revalorizamos, incluso las puertas abiertas de las instituciones es algo que revalorizamos mucho en estos proyectos. Acá presentamos algunas de las acciones que hacemos con los docentes en universidades, escuelas. Tenemos artistas en el grupo. Hay María Eugenia es bailarina. Siempre trabajamos con temáticas. Parte del equipo. Siempre haciendo nuestras locuras. Muchas gracias. Queremos quedarnos con esta alegría de saber que como educadores buscamos el triunfo de nuestro equipo, el triunfo de nosotros, de la educación en sí, el triunfo del saber, del aprender, del dar, del compartir, del acompañar y el éxito no solo nuestro, sino también de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy, muy interesante. La verdad que venimos con una diversidad muy amplia, lo cual está bueno, está muy bueno para todos. Gracias a las dos. Y ahora vamos a continuar con la 5ª exposición, a cargo de Julieta Bentivenga, cuyo título es Estudio del caso, la formación docente en narrativas digitales, principales desafíos. Ahí está. Hola, buenos días. Mi nombre es Julieta Bentivenga. Yo lidero los programas educativos de la Fundación Itaú. Y bueno, y primero quería agradecer por este espacio tan valioso
porque muchas veces uno viene trabajando, viene leyendo, viene produciendo, y es acá donde nos juntamos, donde nos encontramos, y vemos que todos los trabajos y todo lo que venimos trabajando tienen ejes transversales, y que cada uno de diferentes aspectos y diferentes ámbitos encuentran todos estos temas que se vienen reiterando en las diferentes presentaciones, y agradezco a la Universidad de Palermo por abrir este espacio para poder compartirlos y sociabilizarlos. Bueno, como les comentaba, yo lidero los programas educativos de la Fundación Itaú, y hace ya 12 años que desde la Fundación llevamos adelante una iniciativa que es un concurso de cuentos, principalmente de cuentos digitales, que se realiza con Argentina, Uruguay y Paraguay, y que en los últimos años fue creciendo considerablemente. Trabajamos a partir de las alianzas con organismos internacionales, con organismos nacionales y con organismos provinciales, y nuestra meta siempre fue que cada estudiante de nivel secundaria pueda egresar escribiendo un cuento digital. ¿Por qué pensamos en cuento digital? Y es por retomar un poquito lo que se vino trabajando justamente acá, que tiene que ver con las nuevas formas de expresarnos. Por ahí los que somos más grandes estamos acostumbrados a los caracteres y espacios, pero hoy por hoy se cuentan cuentos de otra manera. Se cuentan cuentos con fotos, con imágenes, con link, con programación, y todo eso está ingresando en el aula. Creo que el profesor lo explicó claramente con todos los pros y los contras que ello conlleva. Y es en el marco de este concurso, ¿sí?, que invita a escribir a adultos, porque tiene una categoría general, y lo que nosotros llamamos categoría sub-20, también en alusión al fútbol, en una parte, pero también teniendo en cuenta las características propias de nuestro país y de la sobriedad que hay en la escuela secundaria. Hay una categoría especial para estudiantes de escuelas secundarias que tienen hasta 20 años. Y lo que voy a contarles ahora rápidamente es la experiencia que venimos llevando adelante con los docentes de escuelas secundarias. Entonces, para enmarcar un poquito esto que les venía comentando, tenemos por un lado los que son los cuentos tradicionales, los que tienen una estructura lineal, donde empiezan en un lugar y terminan en otro, que incluso uno puede contar los caracteres, contar los espacios y hasta imprimir esos cuentos. Y por otro lado están lo que son los cuentos digitales, que son cuentos que ya no tienen una linealidad, la linealidad se rompe, se empieza a empezar por un lado, terminar en el otro y volver al medio, pero también empezamos a saltar entre plataforma y plataforma. Entonces yo puedo empezar a leer un cuento en un Word que me remite a un Facebook, que después me lleva a otra red social, y termina con un QR que yo tengo que ingresar para elegir qué opción de final quiero. Y eso lo que nos lleva es a nuevas formas de pensar, nuevas formas de escribir y nuevas formas de expresarnos. Obviamente esta definición va variando a lo largo del tiempo, no es un objeto acabado. Es más, hoy por hoy todavía no hay una definición en la cual quienes estamos trabajando en la temática nos sentamos 100% cómodos, y de hecho en el mismo concurso la vamos redefiniendo año a año. Y es así que a partir del 2018, con todas las alianzas que ya teníamos, veíamos que no lográbamos crecer la participación en el concurso. Y es acá donde empezamos a entrar en diálogo con los ministerios provinciales y con los profes que venían participando, y le empezábamos a preguntar, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no notamos un crecimiento en la participación? Porque todos decían, qué lindo, qué lindo, qué lindo, pero después no había una participación. Y es acá donde nos encontramos, obviamente previo a la pandemia, con los miedos a traer la tecnología al aula, con los miedos de, bueno, saquemos el celular, bueno, saquemos la compu, y cuando empezamos a indagar un poco, bueno, pero ¿miedo a qué? ¿Por qué no? ¿Dónde sentís que está esa traba? Y es este miedo a el demostrar un no saber referido a lo tecnológico, ¿sí? Un no poder saber si un estudiante me pregunta a mí cómo avanzar con tal o cual herramienta o plataforma, no poder ayudarlo. Y ahí lo que empezamos a trabajar en conjunto con los docentes es a empezar a desarticular un poco el concepto que está tan arraigado en el sistema educativo de los nativos digitales. ¿Sí? Ese joven que nace con la tecnología bajo el brazo y que tiene supuestamente un manejo de la misma, pero que conlleva a otros temas que los vamos a trabajar ahora. Y es por eso que
comenzamos a armar capacitaciones docentes, en el cual empezamos a jugar un poco, por un lado con la práctica, con esto de el saber hacer, el saber jugar, el utilizar las herramientas, el utilizar las aplicaciones. Entonces empezamos a escribir nosotros cuentos digitales, empezamos a aprender a usarlas. También tiene obviamente toda una parte teórica que tiene que ver con qué es lo que sucede en la actualidad con todas las producciones digitales, con la transmedia y con lo que explicó claramente el profesor Gustavo. Y también tuvo una parte teórico-práctica, que es, bueno, ¿y con todo esto qué hago, no? ¿Cómo puedo planificar para incorporar genuinamente esas tecnologías en el aula? Porque cuando le preguntás a los profes, todos usamos tecnología, pero cuando empezamos a indagar, se utiliza con una función comunicativa, no hay una integración genuina y un trabajo genuino en el aula en relación a las planificaciones. Y es acá, en este juego entre lo teórico y lo práctico, donde empezamos a trabajar con los docentes, y donde el trabajo final y concreto son dos principales. Uno que es un cuento digital, que es la parte práctica, que la parte práctica no práctica solamente en el uso de las aplicaciones, sino en poder comprender cómo son estas nuevas formas de narrar, e intentar jugar con eso. Intentar establecer estos nuevos procesos cognitivos que se están dando, y estas nuevas formas de expresión que permiten acercar un poquito a lo que los jóvenes están viviendo y están trabajando en las redes, y lo que muchas veces nos pasa a los más grandes cuando nos sentamos a contar qué nos pasa, agarramos una virome o una compu y trabajamos con caracteres y espacios. La parte teórica práctica, que es la planificación, y acá retomo también lo que trabajó la profe, Laura, el tema del feedback, de la construcción de una comunidad. Nosotros encontramos que el trabajo entre pares es fundamental. O sea, nosotros de la Fundación planteamos estas capacitaciones, pero los que realmente saben qué pasa en el aula, cómo es el aula, y de qué manera llevar planificaciones que realmente puedan trabajarse, son los mismos profes. Entonces, hay un tutor que orienta, y además como estas capacitaciones tienen puntaje docente, y en muchas jurisdicciones son requisitos, hay un tutor que acompaña y corrige, pero el eje central, y de hecho para aprobar la cursada, tenés que hacer devoluciones a tus pares. Tenés que trabajar en la lectura de qué es lo que hace el otro, qué es lo que hace el otro en otra parte del país, siempre hablamos de profes de escuelas secundarias, y poder darle un feedback, nosotros llamamos un feedback constructivo, o sea, qué de la propuesta se puede mejorar, y qué de la propuesta está buenísima para retrabajar. Y bueno, y acá lo que quería traer un poquito era estas nuevas formas de expresión, que lo planteé como muy rápidamente, que implican estos cambios en la construcción cognitiva y en la construcción de las formas en las cuales pensamos al momento de leer y escribir en narrativas digitales. ¿Sí? Estamos hablando de la utilización de múltiples lenguajes, ¿sí? La forma de narrar, como decía antes, saliendo de la caractería de los espacios y pudiendo incorporar imágenes, videos, chat, emoticones, y cómo construimos esa historia en múltiples soportes, ir cambiando de una plataforma a otra, y que todo eso forma parte del cuento, y esto me parece importante, de la narración. Cuento, en este caso por el concurso, pero digo, si yo saco una de esas patas, anulo una de esas plataformas, me quedo sin cuento. Me quedo sin la construcción narrativa completa. Bueno, esta idea de la hipertextualidad y la ruptura con la linealidad, y este proceso interactivo que permite al lector ser interpelado en el recorrido de esa lectura. Entonces no solo hablamos de nuevas formas de escribir, sino también hablamos de nuevas formas de leer, y que esas nuevas formas de leer te llevan a tener que elegir, en algunos casos, qué recorridos ir asumiendo. ¿Y qué es lo que nos encontramos a partir del trabajo con estas capacitaciones? Encontramos un crecimiento, bueno, obviamente en la participación, pero lo que surge también, y acá quiero retomar también lo que decía la profe María Laura, es la aparición cada vez mayor de cuentos trabajados de manera colectiva. Es por eso que en los últimos 3 años, ustedes se fijan ese cuadradito verde o celeste, no sé muy bien qué color es,
lo que va trabajando es la cantidad de participantes que se suman a los cuentos. O sea, yo en el 2022 tuve 1992 cuentos en la categoría sub-20, pero además hubo 533 alumnos que trabajaron en equipo, o sea que se suman a estos 1999 inscripciones personales. Entonces entendemos este trabajo colaborativo, primero como una forma también de nuevas formas de comunicación, nuevas formas de planificación del trabajo, nuevas formas de división de las tareas en estas producciones que muchas veces son audiovisuales, donde los jóvenes empiezan a dividirse las tareas y empiezan a mostrar sus voces y a expresarse en los espacios que se sienten más cómodos. Y cómo se trabaja lo socioemocional en el aula, porque al momento de que estos jóvenes tienen que venir a trabajar en estas producciones, tenés que generar como docente ese espacio de intercambio, que por ahí lo habías pensado presencial, que es lo que nos decían muchas veces los profes. No, nosotros pensamos en armar cuentos más tradicionales, y después se nos fuimos agregando uno, agregando otro, y el trabajo cambió. Y la forma en la cual empezaron pensando en cómo iban a llevar esto al aula fue mutando. El año pasado, no les puedo decir porque el concurso está ahora en proceso de evaluación y todavía no tenemos los datos, pero el año pasado hubo un 60% de cuentos abordados de manera digital, escritos en formato digital. Y ya con esto para cerrar, lo que me gustaría rescatar de estas primeras reflexiones que estamos haciendo es justamente estos procesos de multialfabetización, estas nuevas formas de leer y escribir nos están interpelando y haciéndonos preguntar de qué manera podemos llevar las tecnologías para que se incorporen de manera genuina en el aula, cuáles son estas nuevas habilidades que se ponen en juego al momento de construir estas nuevas producciones que son muy ricas, son muy complejas, y que nos implican nuevas habilidades incluso en torno a la lectura. Estos trabajos colaborativos, estas nuevas formas de narrar que suelen trabajarse de manera colaborativa y cómo llevamos todo eso al aula. Y para cerrar, un poquito de lo que hablaban las chicas, Mary y María Eugenia, en relación a los fantasmas. Bueno, la necesidad de discutir el concepto de nativo digital, ¿sí? Que está muy arraigado en el sistema y que en realidad lo que venimos trabajando con los profes es poder volver a poner al profe en el rol central, en ese rol pedagógico, que acompañe a los jóvenes a construir estas narrativas. Ellos pueden conocer las herramientas, pero son ellos quienes les ayudan a darle forma a esos relatos, a poder construirlos y poder tener obras de calidad como las que estamos viendo. Así que con eso ya termino. Muchas gracias por el espacio y un gusto haber compartido con ustedes. Gracias, Julieta, gracias a vos. La verdad que uno se sigue enriqueciendo. Yo recién pensaba, estoy en un taller de escritura y hay un montón de jóvenes que se han metido en el programa del Itaú con los cuentos tradicionales, porque vienen más de la literatura tradicional, pero qué rico esto, porque la verdad que me parece que es un golazo, hablando de la otra presentación, y muy interesante la revolución digital en estos campos. Y muy interesante como, tal vez ustedes no lo tengan tan presente, pero quienes estamos de afuera, en este caso Adrián y yo, escuchar cómo toman de cada otra presentación, cuando se identifican con algo, lo pueden vincular. Eso significa que cada uno tuvo un espacio importante. Gracias a ustedes, gracias a vos, Julieta, y ahora vamos a ir con la presentación número 6, a cargo de Paula Daniela Franco, profesionalización de nivel inicial, tarea de mujeres. Bueno, ese signo de interrogación ahí se lo dejo a Paula. Así que Paula, adelante, te escuchamos. Patricia, Paula no se conectó. Yo la tengo, pero arrancó ella con nosotros, ¿no? No se conectó. Porque la tengo acá tildada, mirá. Bueno, está bien que me avises. Bueno, vamos entonces con la presentación número 7, gracias por avisarme, repensando la corporalidad después de la videodanza, y acá está Rocío del Carmen Luna Urdaibai. Rocío, ahí te veo. Acá estoy. Dale, adelante, bienvenida. Muchas gracias. Me complace mucho estar aquí y escuchar cómo siempre se comparten, también coincido en un montón de cosas.
Antes de iniciar, les quiero comentar que las reflexiones que voy a presentar ahora acá forman parte de un recuento de memorias y de disertaciones que grupos de profesoras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde laboró acá en México, hemos fabricado y que integrarán el libro denominado Las Nicolaitas Cuentan. Y bueno, pues voy a leer porque tengo muchas ganas de decir muchas cosas y si no, no me voy a limitar al tiempo. Entonces, la pandemia generó una explosión de la videodanza que obliga a repensar el lenguaje de la danza y las implicaciones que esto tiene en la percepción de la propia corporalidad. Yo soy bailarina y soy docente de danza y ahora percibo la corporalidad como una corporalidad de doble naturaleza. Por un lado, mi corporalidad como cuerpo vivo, pleno de tejidos, fluidos, procesos químicos, eléctricos, la corporalidad sintiente, pensante, vibrante, sinestésica, olfativa. Pero por otro lado, la corporalidad digital. Ahora aquella que no se restringe a las leyes de la física y que pues, se despliega en el ciberespacio. Durante el aislamiento pude ver que la danza puede construir nuevas lógicas relacionales y que mi cuerpo físico y mi cuerpo virtual que ahora se despliega en el ciberespacio son y no son uno mismo. Hubo como yo tenía tiempo ya haciendo videodanza, pero realmente la pandemia nos llevó a construir las clases desde la virtualidad y eso generó como una nueva manera de relacionarnos, ¿no? Siempre me consideré afortunada por tener la danza en mi vida. Más allá del evidente placer que puede provocar el aplauso, el ejercicio de la danza como bailarina me ha regalado la posibilidad de conectarme con mi entorno y conmigo misma de una manera profunda. Al danzar, mi cuerpo desdibuja los límites de la piel que me contiene para convertirse en impulso capaz de viajar más allá de mi cuerpo y tocar sinestésicamente otros cuerpos. Los de espectadoras y espectadores, los de bailarinas y bailarines, incluso los objetos y la tierra que me sostiene. Ser mujer que danza es ser cuerpo presente que se place de su mera existencia, de su poder para convocar el gozo por la vida. La danza contemporánea, que es la que practico, al buscar transparentar la experiencia vivida del cuerpo, no admite juicios ni pretensiones. La danza que decido hacer es una verdad que se teje desde la memoria hacia la imaginación en el momento presente. Hace ya mucho tiempo que yo abandoné las coreografías prefijadas, donde hay un lenguaje precodificado y se organizan en secuencias y en pasos que se aprenden y se repiten. Lo hice justo porque necesitaba darle tiempo y libertad a la acción y al instante presente. Es decir, porque necesitaba trabajar desde la improvisación y convocar el suceso y las emociones y las sensaciones y lo que se puede tejer en el instante presente, el instante con presencia corporal también. Pero bueno, ahora resulta que además de ser cuerpo danzante, de nuestra fisicalidad presente, también somos presencia videodanzante. Y mientras les voy platicando esto, les quiero compartir para que vayan viendo un poco del trabajo videográfico que he venido haciendo. Ahí está. Tengo que mover esto. Listo. Bueno, como una extensión de mí, o mejor dicho, como una nueva existencia virtual, mi danza forja una nueva naturaleza. Esta que no se restringe, como les decía, a las leyes de la física. Una que pende de los medios electrónicos y que es capaz de alcanzar los confines del mundo sin que yo me percate. Las videodanzas que hemos estado haciendo con una colega, Ana Baer, de la Universidad de Texas, pues prácticamente han recorrido el planeta, o sea, están en diferentes continentes y de repente yo me entero que se proyectó en tal o en cual festival, cuando ya sucedió, ¿no? Entonces de repente, bueno, pues mi presencia corporal está en lugares que yo desconozco.
La videodanza para mí es un recurso valioso que permite expandir los alcances de la enunciación estética de maneras insospechadas. Es una nueva oportunidad en la experimentación creativa que no se limita a las leyes que rigen al cuerpo. La corporalidad en la pantalla cobra nuevas dimensiones. Su temporalidad se suspende y eso es extrañísimo. Pensemos por un momento qué pasa cuando observamos un video de nuestra infancia o de la infancia de nuestros hijos. Podemos tocar un momento encapsulado en el tiempo y conectarnos con eso. Podemos reactivar emociones, generar nuevas, podemos incluso recuperar olores, sabores, nos reímos de esa risa, lloramos con ese llanto que ya no existe. La pantalla recorta un fragmento de la vida y lo manipula al mediatizarlo. Vemos lo que alguien decidió que viéramos. A diferencia de la presencia física en la que vemos lo que decidimos enfocar porque nos convoca, de esta manera el cuerpo en la pantalla se convierte en una interpretación de nosotras y nosotros. Es la mirada de alguien sobre nuestro cuerpo, sea de quien sostiene la cámara, que se integra además a otra mirada, la de quien especta. Esto sucede cuando no media otra intervención sobre la imagen. Por ejemplo, en la edición, el movimiento realizado se puede convertir en un movimiento de otra naturaleza. Lo podemos ver, por ejemplo, ahí en los momentos en cámara lenta, la aceleración de la imagen, o incluso también la réplica del cuerpo, ¿no? O sea, yo no puedo existir 3 veces en el mismo espacio, ¿verdad? Pero en el video sí. Y entonces puedo danzar conmigo misma. Y esas son relaciones corporales que se despliegan de una manera renovada, ¿no? Y generan otras concepción de mi propia corporalidad. Cada vez que veo una pieza videográfica concluida me pregunto, ¿cuántos son los que ella habla? La bailarina, la que mueve la cámara, la que aumenta o disminuye la velocidad del movimiento editado, incluso quien reproduce la grabación en un mayor o un menor formato. No es lo mismo estarlo viendo en un celular que verlo en una pantalla gigante. La relación con esa corporalidad cambia. Al videodanzar, mi movimiento ya no me pertenece. Por una parte, porque vive fuera de mi cuerpo, pero por otra, porque ha sido manipulado por otros cuerpos que le han deconstruido y le han cargado de nuevas herencias. Construí, por ejemplo, otra reflexión que me generaba es lo que hacen los medios electrónicos también al danzar. Construimos una pieza con mis estudiantes, una intervención dancística virtual. Esta es una danza colectiva creada por improvisación a través de consignas en la plataforma de Zoom, precisamente. Y bueno, en esta plataforma hay una manera de eliminar las cámaras que no, la figura, el cuadrito de las cámaras que no están encendidas. Y entonces la entrada y la salida del video a la escena, digamos, está determinada por el encender y apagar las cámaras. Y el programa formatea y hace pantalla completa, una imagen gigante, 2 personas, 2 recortes, 3, 4, 10 personas, ¿no? Y lo que resulta muy interesante es que este trazo espacial que percibimos y estas relaciones entre los cuerpos, si se ubican a la derecha, a la izquierda, si son amplios o pequeños, está determinado por una programación. La prontitud con la que suceden los cambios, incluso los momentos de congelamiento que se producen al que se pierda la señal, pertenecen a la danza que se construye y son competencia exclusiva de los medios electrónicos. Y bueno, lo que resulta todavía más interesante sobre eso es que a pesar de que la presencia electrónica vive en un objeto, no deja de ser también corporalidad subjetiva. Podemos reconocer que esos cuerpos digitales nos interpelan. Podemos sentir relaciones proxémicas y contactos sinestésicos. La identidad corpórea que vive la videodanza, en las videoconferencias, en general en los medios electrónicos, es y no es uno mismo. Es una presencia mediatizada por manipulación, tanto al ser producida como reproducida, y por lo tanto es una nueva naturaleza corpórea, o esa es mi sensación. Ahora yo lo que pienso es que
docentes y como creadores, o yo como creadora, no puedo volver a la danza con la nueva normalidad y con todo esto sucedido durante 2 años de cuerpos virtuales y haberme visto mi reflejo en la pantalla durante tantas y tantas horas. Por un lado, sin reconocer la sed del contacto que tenemos, sin reconocer lo que nos provocó el desarrollo de ansiedades, de la necesidad de estar juntas, pero también destacando como esta apertura a un montón de nuevas oportunidades para hacer y para pensar la danza y pensarnos desde la danza. Para mí este periodo me ha arrojado de bruces al campo de la transdisciplina. Por una parte, pues porque la presencia constante de la muerte a nivel global te lleva a repensarte en tus condiciones como educadora y como creadora. Y también porque finalmente el compromiso educativo ya no se centra en espacios unidisciplinarios, ¿no? Ya no te puedes sentar en tu banquillo a diseñar una coreografía, sino que estás pensando en múltiples posibilidades que se tejan en diversos niveles y en diversas disciplinas. Mi compromiso como educadora, además que nunca, es sostener desde las bases fundamentales que promueven un mundo mejor, soportado por relaciones abiertas, fundadas en el amor y la escucha. Hoy por hoy nos toca repensar nuestras prácticas dancísticas y educativas ante la conciencia de los límites y las posibilidades de una corporalidad que danza físicamente, presencialmente, pero que también danza en el ciberespacio. Ese es mi texto escrito. Lo que estamos viendo pues son algunos fragmentos de estas videodanzas, y donde les comentaba podemos ver estas modificaciones al ser corporal. Bueno, ahí estamos viéndome multiplicada montones de veces, cosa que en la presencia no puede suceder y que nos hace reconocer nuestro ser corpóreo pues de otras maneras, de maneras diferentes. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muy, muy interesante. La verdad que yo pensaba cómo cuando nació Interfaces y pasaron tantos años y con la pandemia que dejamos atrás, se fueron transformando y evolucionando las temáticas, ¿no? Y la verdad que en esta presentación de este año, lo digital pega fuerte, ¿no? Como en distintas escenas, con los cuentos, vos con tu exposición, Laura también habló, María Laura, bueno, Gustavo, así que la verdad que muy, muy interesante, me estoy anotando algunas cosas. Y bueno, vamos a continuar con la última exposición del día de hoy, con Marisa Pascale y Gladys Parodi. Gladys, ya tenés cámara, estás ahí, te vemos bien, así que se pueden ir desmuteando, y la temática va a ser agrupaciones flexibles y la diversificación de la enseñanza en la alfabetización inicial. Bueno. Bueno, estamos. Se ve la pantalla, ¿no? Se ve, perfecto, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Bueno, yo soy Gladys Parodi, junto con mi compañera Marisa Pascale vamos a presentar una experiencia que estamos llevando en el territorio, en Región 11 de Provincia de Buenos Aires, a la cual denominamos agrupamientos flexibles y la diversificación de la enseñanza en la alfabetización inicial. Mari, cuando quieras. Ahora, ¿qué entendemos por alfabetización, no? Primero tenemos que conceptualizar y posicionarnos qué es para nosotros la alfabetización. Desde un enfoque constructivista psicogenético, la alfabetización es la posibilidad de comprender e interpretar textos de manera autónoma, diferentes géneros, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades propias, por supuesto que la situación comunicativa en la que estamos participando, y poder producirlos de acuerdo a una escritura convencional. No se reduce solamente a un sistema de escritura, sino que también va de la mano con el lenguaje escrito, o el lenguaje que se escribe. Mari. Seguimos. Bueno, yo lo decía un poquito al comienzo, nosotros ahí pusimos, sigue tiene que ver con estos centros de información e investigación educativa que
tiene la provincia de Buenos Aires, del que nosotras formamos parte, y en el que enmarcamos esta experiencia dentro de un dispositivo que llamamos acompañamiento pedagógico didáctico, y que en este caso también fue más Ateneo, que nos daba la posibilidad, yo escuchaba trabajar, esto de trabajar con otros, ¿no? El trabajo en Ateneos permiten que distintas instituciones puedan trabajar al mismo tiempo, y ahí utilizamos también las nuevas tecnologías a través de la virtualidad, porque son escuelas de diversos distritos con los cuales trabajamos, y el propósito de este trabajo, de esta experiencia, tenía que ver con acompañar los procesos institucionales de intensificación de la enseñanza en la escuela, con las y los docentes, teniendo presente lo que acontece en cada aula, ¿no? Poniendo el foco en lo situado de cada institución, ¿no? Y viendo cómo se despliega ahí la enseñanza, tratando de acompañar en la construcción de problemas, analizando y reflexionando junto con las docentes y los docentes sobre lo que va aconteciendo en sus aulas. Como parte del equipo este año fuimos trabajando y acompañando la política educativa de la dirección de primaria. Nosotras trabajamos en el nivel primario, que tiene que ver con esto, con preocupación que se tiene en el nivel con la alfabetización inicial, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, donde vimos que había muchos chicos que no habían logrado la alfabetización. Así que un poco se enmarca también dentro de esta política de acompañamiento a la dirección. ¿Por qué pensamos en estos agrupamientos flexibles? Porque a estos chicos que no lograron sus aprendizajes básicos en relación con la lectura y escritura necesitan de manera urgente, ¿no?, desarrollar otra experiencia didáctica, más cuidadas para reorganizar sus trayectorias educativas, ¿no? Estos chicos corren el riesgo de iniciar, sobre todo en segundo ciclo, y en la escuela secundaria, porque sabemos que hay chicos en sexto grado que están sin alfabetizar también, con una sucesión de fracasos que mayormente obstaculizan su recorrido normal, entre comillas lo pusimos, que en realidad podríamos decir lineal, si lo tomamos en términos de Flavia Terici, impiden continuar con sus aprendizajes. Nosotros, y tengo que aclarar que focalizamos en esta experiencia y el trabajo con la unidad pedagógica segundo-tercer año, ¿no? Había que hacer un recorte, y lo trabajamos con las inspectoras de los niveles, y apuntamos sobre todo a fortalecer segundo y tercer año, primero porque segundo como la última parte de la unidad pedagógica, y tercero porque están terminando con un ciclo para que pudieran avanzar hacia el segundo ciclo con mayores niveles de alfabetización. Trabajamos con 5 escuelas de la región, la escuela 5 de Campana, la 6 de Zárate, la 4 de Pilar, y que me está tapando ahí, no me sale la otra, ayúdame Gladys. La 3 de Pilar y la 4 Exaltación de la Cruz. Exaltación de la Cruz, es el otro distrito que me faltaba, gracias. Lo que nos posibilitó pensar este formato es poder analizar las mejores condiciones y sobre todo las intervenciones didácticas para apoyar a esos chicos a fortalecer esos aprendizajes básicos de lectura y escritura. Se trabajó en relación a secuencias didácticas obligatorias que desde la dirección se fueron acompañando este proceso de intensificación de la enseñanza en torno a la literatura y la escritura, perdón, y la lectura, cuyo objetivo era favorecer la mirada de la enseñanza y de los aprendizajes, ¿no? Fundamentalmente lo que se esperaba con estas secuencias didácticas era fortalecer o poder mirar las prácticas de enseñanza, fundamentalmente, ¿no? Sigo yo, ¿no? Sí. Dentro de las primeras acciones que empezamos a realizar, sobre todo Gladys, que es la especialista en prácticas de lenguaje, yo trabajo más con directivos, porque mi área es la gestión institucional, trabajó el enfoque de la enseñanza, y ahí se planteó la realización a nivel institucional de una evaluación, de una prueba, para poder visualizar cuáles eran los niveles de conceptualización que tenían los chicos, y de esa manera poder establecer cuáles iban a ser los criterios para conformar esos agrupamientos. Quienes evaluaron a los alumnos fueron los propios docentes,
en la lectura y escritura, ¿sí? De manera individual, a partir de una prueba modelo que aportamos nosotras, para poder tener bien claro en qué nivel estaba cada alumno, y desde ahí pensar junto con la escuela cómo íbamos a hacer los agrupamientos. Y ahora Gladys le va a explicar un poco en qué consistían esas evaluaciones. Sí, estas evaluaciones modelos fueron tomadas a todos los chicos de la institución de segundo y tercer año de la educación primaria, con la finalidad de poder conocer los puntos de partida, porque en realidad el problema que tienen los docentes es que muchos no conocen en qué proceso se encuentran sus estudiantes y no pueden desplegar las mejores estrategias didácticas. Estas evaluaciones lo que permitieron es que se conozca el punto de partida de cada estudiante y se conformen agrupamientos flexibles provisorios 2-3 veces por semana. Entonces el docente dentro del aula podía desplegar lo mejor que hace, que es la enseñanza simultánea, ¿no? Acá podemos ver, estas son evaluaciones de lectura. Los chicos iban transitando, en la medida que alguna de las evaluaciones no la podían realizar, no pasaban a la siguiente, y eso establecía un punto de partida. Seguimos, Mari, pues no tenemos mucho tiempo, entonces, ahí está. Sí. Y la siguiente es la evaluación de escritura, ¿no? Simplemente se observaba el sistema, con eso podíamos determinar en qué nivel de conceptualización se encontraba, para poder conformar los grupos. Cada docente tomaba un grupo, momentáneamente, por supuesto, y trabajaba en función a los saberes. Entonces se planificaba las intervenciones didácticas, la diversificación en función a orientaciones y secuencias que venían de la Dirección de Educación Primaria. Sí, ¿seguimos avanzando, Mari? Ahí va, sí. ¿Esa para vos? No, seguimos. Sí, bueno, las evaluaciones fueron tomadas por los docentes, como bien dijimos, a partir de una ponderación o criterios de evaluación, se podían determinar en qué nivel, en cada punto de partida se encontraba cada uno de los estudiantes, y se conformaban los grupos flexibles. Sí, seguimos si querés. Sí, y ahí aclararíamos que, bueno, en esas fotos que podemos ver, eran esas grillas de evaluación que los docentes hacían, pero también esto lo fuimos enmarcando dentro del proyecto institucional, dentro de cada escuela, y algo que fue fundamental es acordar también que a veces a los docentes les cuesta un poco cuáles iban a ser esos indicadores de aprendizaje o de avance que íbamos a visualizar, íbamos a tener en cuenta para permitir el pasaje de un agrupamiento a otro en la medida en que los chicos iban avanzando en el aprendizaje, ¿no? Bien, esto como decíamos, ¿no? Se abordó, se puso en práctica las secuencias de implementación obligatoria que la Dirección de Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires entregó a las instituciones. Entonces, contextualizamos aún más, principalmente las intervenciones, ¿no? Esto permitía establecer ayudas puntuales y sistemáticas en función a la lectura y a la escritura. Luego estos chicos volvían con su docente en el aula, diríamos, en su estructura, y seguían trabajando. En las instancias de los agrupamientos flexibles se trabajaba la escritura por sí mismo y la lectura por sí mismo, porque ahí la intervención era explícita. Luego volvían con sus docentes al aula y seguían trabajando otras situaciones didácticas. Esto era interesante porque nos corremos de aquellas actividades fragmentadas, o que los chicos cuando están con otro docente trabajan un picoteo de actividades que no tienen un sentido o una secuenciación. En este caso todos trabajaban la misma secuencia didáctica, lo que se configuraban eran las intervenciones docentes, ¿no? Para que cada uno de los grupos vaya avanzando, y no ocuparnos solamente o preocuparse por aquellos que no estaban alfabetizados, sino también aquellos que están alfabetizados y que merecen seguir progresando en sus aprendizajes, ¿no? Sí, seguimos, Mari. Seguimos. Sí. La propuesta la pensamos, un poco algo comenté anteriormente, lo acordábamos en mesa de gestión, con inspectores, con del nivel, de todos los distritos, y porque, como decimos anteriormente, fue pensado de manera regional. En esos encuentros lo que acordábamos con los inspectores fue la calendarización, la modalidad de la propuesta, o sea, en qué momentos los íbamos a hacer, las instituciones que iban a aparecer, todas fueron de gestión estatal, y fue una por distrito. Definimos, como decía anteriormente, el trabajo con los niños de segundo y tercer año, y quiénes iban a intervenir en esta propuesta. Y ahí pensamos que era importante, primero el equipo directivo, porque si no hay un equipo que acompañe esta propuesta, si no, muchas veces que no acompañe toda la propuesta de enseñanza más allá de estos agrupamientos, consideramos que es muy difícil que avance.
Las maestras de segundo y tercer grado, de ambos turnos, también intervino en esta propuesta, la maestra bibliotecaria y los integrantes del equipo de orientación escolar, que tienen un rol muy importante también en el acompañamiento de las trayectorias escolares de los chicos. Seguimos, ahí está. Sí. Y la experiencia, bueno, fue valiosísima, la verdad, lo que pudimos ver, tal vez lo que nos está faltando, y escuchando todo lo que ustedes vinieron planteando, y que también yo vengo tratando de incorporar en nuestro trabajo, es esto de empezar a construir algo desde la virtualidad también, ¿no? Que pueda entrar al aula esto de la cultura digital y los recursos digitales, que en algún momento lo logramos en otra propuesta similar, ¿no? Cuando los chicos hacían recomendaciones y grababan videos recomendando literatura a otros compañeros. Esto por ahí nos está como para seguir acomodando, pero bueno, como conclusión lo que sí podemos observar es que hubo avance en los aprendizajes de todos los chicos, que se había desarrollado de manera diversa y en función de las diversas situaciones en que las escuelas tuvieron que ir a afrontar, porque en realidad no fue todo color de rosas en este transitar, hubo que transitar algunos obstáculos, algunas escuelas que si bien habían vuelto a la presencialidad, tuvieron que volver a la virtualidad porque fue encerrada, por falta de gas, por ejemplo. Queda un minuto, María. Queda un minuto, nos queda un minuto, menos de un minuto. Bueno, esta propuesta también, digo, más allá de que no todos tuvieran las mejores condiciones, hubo avance en los aprendizajes, les permitió a los docentes conocer los puntos de partida de cada uno de los chicos y visualizar el proceso de aprendizaje de cada uno para planificar así las intervenciones. ¿Querés seguir? No, avanza. En todos los casos se produjeron avances, decíamos, que motivaron el cambio de agrupamientos, o sea, no quedaron en el mismo agrupamiento. Los docentes también se sintieron mucho más motivados y con más ganas de hacer al ver los avances de los alumnos. Pudieron llevar adelante la propuesta trabajando colaborativamente, en equipo, conformando verdaderos equipos de trabajo, y también favoreció los vínculos interpersonales. Los maestros lo que decían es que el trabajar en equipo hacía que todo sea mucho más fácil y ameno, que planificar de manera conjunta, anticipando situaciones de enseñanza, posibilitaba la sistematización del trabajo con los contenidos. También pudieron vivenciar esta forma de planificar con otros, ¿no? Revalorizando el rol que cada uno cumplía desde una corresponsabilidad en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por ahí queríamos compartir algunas que por ahí, si querés ir contándolas vos. Vamos pasándolas. Bueno, cómo ellos iban trabajando en su proceso, aquellos menos avanzados con el equipo de letras. Seguí, Mari, porque no nos alcanza el tiempo, pasalas. Bueno, rotular, ¿no es cierto?, a partir siempre de las mismas secuencias didácticas. Seguí avanzando. Escritura de textos cortos, ¿no es cierto?, como podían, lo mejor que podían, volvían al texto, buscaban la información. Los que estaban en proceso ya el texto era un poco más extenso, pero sobre la misma secuencia que estaba trabajando el otro grupo. Seguí, Mari. Ahí ya textos más extensos, se animan a escribir solos, más allá de sus niveles de conceptualización, ¿no es cierto?, del proceso de construcción. Y seguimos, los más avanzados ya escribían textos un poco más extensos. Seguimos. Más extensos, ya observando más la reflexión sobre el sistema, utilizando términos del lenguaje escrito. Por ejemplo, ¿qué te sugiere el color gris? La reiteración del color gris me sugiere tristeza. Ya utilizaban un término más acabado todavía, pero los tres grupos trabajaban con la misma secuencia didáctica. Eso es lo importante, ¿no? Y bueno, seguimos, Mari, así ya terminamos. Y vamos a la última frase, en donde nosotros pensamos y consideramos que los chicos que por diversos motivos no adquirieron los aprendizajes esperados, no necesitan repetir más de lo mismo, ¿no es cierto?, sino que requieren nuevas oportunidades. Y en este caso, estos agrupamientos flexibles les permitió que ellos puedan encontrar atractiva la propuesta, que puedan ir avanzando en la sistematicidad, leyendo y escribiendo, reflexionando sobre el sistema. De ahí la importancia de pensar nuevos formatos que convoque a involucrarse, por supuesto, en nuevos aprendizajes. Así que bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Disculpen las intervenciones de un minuto. Lo que pasa es que tenemos que cerrar el aula 11:55. Nos quedan casi 8 minutos, así que yo voy a volar como un pájaro. Y, a ver, podemos hacer dos cosas. Yo me fui anotando simplemente
algunos conceptos, palabras, porque me parece mucho mejor mencionar una palabra, somos todos profesionales y estamos en este campo que hacerlo largo, así cualquiera que quiera hacer un comentario tiene unos minutos también. Se habló de multiagenda, se habló de emocionalidad conjuntamente con el criterio académico, se habló de los docentes mediadores, cómo pegan en esta instancia, también se habló del tiempo, de lo rápido y de la pausa, de la demora para poder introyectar conceptos, aprendizajes. Se habló de equipos a partir del fútbol, que podría ser otro deporte, pero generalmente se utiliza como base para entender cómo son las relaciones interpersonales y cómo funcionan los equipos. Se habló de eventos digitales, de planificación digital, que hay que incorporarla no solo desde la planificación tradicional académica. Bueno, ¿qué pasa con la pantalla? Esto fue en la exposición de Rocío, esta cuestión de la videodance, cómo lo visual nos impacta, aunque pensemos que no nos impacta, el cerebro es uno y lo cognitivo se mezcla con lo emocional y el resultado termina siendo uno, la verdad. Después de distintos formatos de evaluaciones y cómo integrar alumnos alfabetizados o que tal vez quieren o necesitan mantener su forma, su statu quo dentro de la educación y cómo esto se mezcla con alumnos que tal vez están en otro tipo de grupos. Y el tema de las oportunidades, ¿no? El alumno tiene que tener, de hecho, oportunidades. Siempre creo que hay que dar oportunidades porque esto no es malo o bueno, sino que es un proceso. Y por supuesto que me puedo haber olvidado de un montón de cosas más, por eso les dejo a ustedes este tiempo para que el que quiera reflexionar lo pueda hacer. Este es un espacio de ustedes, yo simplemente estoy en un rol de moderación. Así que adelante, quien quiera decir algo, comentar algo. 2 participantes creo que levantaron la mano, no sé quiénes fueron. Julieta, abran micrófono, ahora siéntanse, digamos, libres de abrir micrófonos, si no, no los vamos a escuchar. Bueno. No sé si les... No sé, Patricia, cómo querés que hagamos, porque si hablamos todos juntos va a ser... No, arranca Gustavo y lo hacemos breve cada uno, así los que quieren pueden exponer brevemente lo que quieran decir. Solamente quiero compartir una idea que la verdad que estoy muy agradecido de las participaciones de todas mis colegas. Me resultó poderosamente interesante. Simplemente me queda flotando una pregunta porque veo que los docentes seguimos insistiendo en la docencia como lugar de los resultados, el docente resultadista, el docente que ancla su visión y su misión en los logros. Y creo que el tiempo que se avecina, en el cual estamos, tenemos que aprender a acompañar a nuestros queridos estudiantes en entender el proceso de la frustración. Dejar de anclar al éxito, dejar de anclar como único lugar el logro, sino entender que la frustración es parte del camino, del vivir, del existir y de encontrar también nuevas posibilidades. Quisiera un mundo donde la docencia deje de entender que el mercado es el único lugar que puede influenciar directamente sobre nuestros contenidos y nuestras misiones. Creo que acompañar a nuestros alumnos en las emociones, acompañar a nuestros alumnos en la palabra, acompañar a los alumnos en encontrar nuevos significados y en entender que no siempre se logra, y en entender que no siempre se tiene éxito, y en entender que no siempre hay que ser exitoso para ser alguien en esta vida, creo que es un resultado que los docentes de todos los niveles tenemos que acompañar. Y creo que ahí mis colegas docentes que forman otras docentes deben también alejarse del resultado como única posibilidad. La palabra éxito termina siendo un agobio, termina siendo muy pesado, no solo para nosotros los que trabajamos en las aulas, sino también para nuestros estudiantes. Gustavo, un placer seguir escuchándote y me quedaría mucho tiempo más, pero tengo 3 personas que han levantado la mano, así que ahí me está diciendo Adrián que nos queda muy poco tiempo. ¿Quién más? Por favor, adelante, así no se quedan sin hablar. María Pascale,
Bueno, ahí No, está, yo si me escriben en quedé el chat. pensando que tuve la posibilidad de escucharlos a todos, me parece que ahí hay algo común que nos fue atravesando un poco, que es el trabajo con otros, y el trabajo colaborativo, y el no dejar afuera a nadie. Yo me noté y me gustó la metáfora que usaron las chicas, Julieta y Mary, de que nadie quede en el banco de suplentes, ¿no? Un poco también lo que nosotras habíamos apuntado con nuestro trabajo es esto, ¿no? Y me quedé pensando mucho en esto que también que planteaba Gustavo, que es algo que nos venimos replanteando, ¿no? Que tenemos nuevas formas de hacer, como que también tenemos que empezar a romper un poco la estructura esta que tenemos y empezar a mirar a nuestros estudiantes de otro lugar. Y Gustavo, me gustaría pedirte, si él lo puso en el chat, la posibilidad de contar con ese texto que me parecía maravilloso y que lo pueda utilizar, si me autorizás, para el trabajo en la formación, porque me parece que es valiosísimo y que es ahí donde nosotros tenemos que apuntar, pero para eso tenemos que desandar nosotros como docentes algunos caminos, ¿no? Porque, digo, desestructurarnos nosotros primero, digo, esto que yo no tengo es difícil que lo pueda después trabajar con otros. Ahí está, buenísima, gracias. Me quedé con esto, ¿no? Me parece que esto del trabajo con otros y esta forma de entendernos, que las tecnologías hoy nos atraviesan a todos, que nos hacen ver, sentir y pensar el mundo de manera diferente, no la podemos dejar afuera de lo escolar, digo, de la educación. Digo, me llevo esto. Gracias, Marisa, un placer también. Bueno, quedan unos pocos minutos. Dale, Mary, adelante. Me gustaría redondear, me han parecido muy interesantes todos, porque nosotros yo creo que tenemos una diversidad de tópicos con los que trabajamos. Si se malentendió la cuestión del éxito, yo creo que nosotros trabajamos mucho con los procesos, tenemos una investigación justamente de evaluación desde un enfoque diferente, que ya lo presentamos el año pasado y seguimos en eso. Bueno, lo que quería decir, aportar a lo de Gustavo, porque yo doy seminarios de cultura digital en la Universidad de Catamarca, y me interesa toda esta cuestión, ¿no?, del pasaje y la transmisión, ¿no? Yo me represento, siempre hablamos con metáforas, valoro esto de hablar con la metáfora, volver a la metáfora de la valija, ¿no? ¿Qué me llevo? ¿Qué traspaso? Y allí tomo a un autor que es Jacques Hassoun, que es un psicoanalista egipcio, ¿no? En esto, los contrabandistas de la memoria. Y en los contrabandistas de la memoria, él habla de esto de pasar llevándome algo, que de lo que estamos hablando es cultura, ¿no? Conocer la cultura de aquel que está en el otro lado, que es nuestro alumno, que cognitivamente está pensando, aprendiendo desde otros esquemas mentales, y desde lo que nosotros podemos aportar. No pensar que la meca es solamente las nuevas formas de aprender y, bueno, de relacionarnos, sino que también lo nuestro puede contribuir para tener una mirada crítica, ¿no? Para volver a esto de la sensibilización que Gustavo apunta. Y bueno, esta metáfora de la valija, ¿qué me llevo? ¿Qué dejo? Y hablar estos nuevos lenguajes, ¿no? Empezar a hablar, pero desde un nivel, desde la lengua extranjera en este caso. Bueno, esa era una metáfora que quería plantear, y un autor que me parece importante para trabajar. Él también habla de este eterno retorno, ¿no? Aquello de pensar de que lo pasado fue lo mejor, ¿no? Y querer volver a ese pasado que ya no existe. Y también me parece importante considerar lo efímero de los tiempos, lo efímero de todo, lo efímero de las seguridades y las certezas que teníamos nosotros cuando nos recibimos, de tener un trabajo, de querer continuar en ese trabajo. Hoy en día los trabajos están por crearse, o sea, hay miles de trabajos que van a surgir, que todavía tenemos algo de idea, pero no sabemos cuáles son, y tenemos que prepararlos para esta flexibilidad, para adaptarse, ¿no? Para ver por dónde, digamos, con las tecnologías es una de los puntos del ovillo, ¿no? Y si nosotros les damos la posibilidad, al menos mostrándoles a los alumnos desde la danza, desde todo, porque tenemos en nuestro equipo esculturas y tenemos María Eugenia, que es bailarina clásica, desde todo desde el arte, desde todo, ¿no? Lograr esa comunicación con las nuevas generaciones y transmitir lo bueno de nuestras culturas, pero también ayornarnos de lo nuevo, ¿no? Bueno, Mary, te agradezco lo mismo que le dije a Gustavo, un placer seguir con ustedes. Le estoy dando cabida antes de ir cerrando para que no quede nadie como banquillo ausente o suplente. A ver, ¿quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere poner unas palabras? Por ahí, nada más rápidamente, es que María Eugenia, que me parece que ya no nos acompaña, me estaba pidiendo por ahí
el contacto porque dice que está trabajando en una exploración de videodanza con sus estudiantes, entonces... Bueno, yo en el encantada. chat ustedes pueden Sí. ir escribiéndose lo que ustedes quieran, eso sí, lógico, es un chat abierto para toda la comisión. Claro, así nada más que ya no le puedo mandar mensaje al chat porque ya no está ella. Ah, Entonces, lo que quería que quedara como acá dicho, que me ayudaran a decirle, es que encantada de participar. Y yo creo que mucho de lo que logramos en estos encuentros es también hacer redes de intercambio. Así es, Entonces yo networking. pues estoy muy dispuesta a colaborar y en participar, y ahí en Rocío Luna Danza, que es mi página web, están todos mis datos. Eso, Bien, nada. gracias, Rocío, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera? Julieta, te veo sí, ahí. rápidamente. Dale. Bueno, primero quería agradecer el espacio y creo que, retomando un poquito también lo que dijo Marisa recién, el trabajo colaborativo, la construcción de los equipos, digo, la pandemia creo que golpeó muy fuerte esa parte, creo que nos aisló en algunos puntos, pero generó otros canales como estos, digo, es por ahí poco pensado en otro momento que estemos reunidos de diferentes partes del mundo sin tener que pensar en grandes logísticas como era anteriormente, entonces creo que la construcción de estas nuevas redes y de estos nuevos trabajos en equipo nos puede permitir pensar en nuevas formas de trabajar internamente nosotros como profes, y a la vez también en cómo los chicos trabajan, en cómo los jóvenes están pensando y están produciendo, así que valoro muchísimo este espacio y quería hacer esa mínima reflexión, así que gracias. Gracias a vos, Julieta. Bueno, nos queda un minuto, porque la cara de Adrián ya me lo muestra ese minuto. Dejo abierto el minuto, y si no, bueno, la verdad que me pareció un placer María Laura. escucharlos. Sí, ¿quién está? Yo quería cerrar, Dale, María cerrar Laura, un poquito todas las reflexiones que me parecieron súper interesantes, todas las ponencias, cerrando un poco, ¿no? Nosotros formamos, no solamente formamos profesionales, cada uno desde el área en la que está, sino que también tenemos la responsabilidad de formar personas, ¿sí? Y esas personas, buenas personas, sólidas, las acompañamos en sus procesos más allá de los resultados. Por eso me gustó mucho la exposición de Gustavo, porque acompañamos en esos procesos, independientemente de los resultados si van a ser exitosos o no. Ese es nuestro desafío, ¿no? Formamos personas, no nos podemos olvidar de eso en nuestro camino. Quería cerrar solamente con esa reflexión. Gracias, María Laura. Sí, definitivamente. Y acá también le doy, no sé, en mi caso dictando en otras universidades, una voz y voto a la Universidad de Palermo, que nos permite trabajar con libertad, que nos permite ser una impronta con cada cátedra. Y entonces uno siente que puede, como vos bien decís, transmitir estos valores a los alumnos, ¿no? Así que eso creo que también es interesante. Y sí, de hecho, por supuesto que sí, yo creo que los valores éticos y personales trascienden por lejos los valores académicos, así que creo que todas las personas que estamos en el aula demostramos que, bueno, estamos en esa línea, ¿no? Gracias, Adrián, por tu colaboración, gracias a todos también, la verdad que, salvo una persona que no pudo estar, creo que salió muy bueno, y bueno, como bien puso Adrián, en el canal de YouTube creo que están las grabaciones o van a estar a disposición, y después los certificados, y bueno, siempre estamos en la facultad atentos, si en algún momento alguno quiere escribir un mail o algo, eso después se recanaliza. Así que por mi parte, chau, que tengan una